El cambio de tendencia en los contagios, que siguen en aumento, tendrá consecuencias en lo que se había anunciado sobre cómo podremos celebrar la Navidad. Nos jugamos a enfrentarnos a una tercera ola en enero. El Gobierno pide a las comunidades autónomas que endurezcan las restricciones en las zonas con mayor incidencia dentro de lo marcado en el Plan de Navidad. En toda España la incidencia sube y supera ya los 200 contagios por cada 100.000 habitantes. Buenas noches. Nueva reunión entre Gobierno y las autonomías para intentar concretar cómo se aplicarán de forma más estricta esas medidas acordadas en el llamado Plan de Navidad ante el empeoramiento de los datos. Daniel de la Fuente, ¿qué margen de maniobra tienen, por tanto, las autonomías a partir de ahora? Sí, el Gobierno deja en manos de las comunidades autónomas las modificaciones de esas medidas del Plan de Navidad. De esta forma, las autonomías podrán modificar el número máximo de personas en las reuniones familiares, el toque de queda y regular también restringir esa movilidad de familiares y allegados. Se mantiene el Plan de Navidad. En Navidad nos quedamos en casa, pero aquellos que por razón de su situación epidemiológica tengan que ser todavía más estrictos de lo ya estrictos que éramos en las medidas de Plan de Navidad, lo pueden hacer en base al acuerdo que hemos adoptado hoy. Y a unos días de las fiestas se dispara la demanda de test y también la oferta que puede encontrarse de las distintas pruebas. En Internet es fácil comprarlas por packs y hasta con descuentos familiares. Se están realizando test en todo tipo de clínicas y con un amplio abanico de precios, PCR, de antígenos y hasta de anticuerpos. Son muchas las opciones, algunas rechazadas abiertamente por las autoridades médicas. Hay incluso tutoriales de autodiagnóstico. Fecha de Navidad están siendo brutales a la hora de hacer, ya te digo, PCRs o antígenos, incluso anticuerpos. Tenemos grupos de clientes que vienen de forma todas las semanas o cada 15 días nos piden hacer un test. Y seguimos desgranando el barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Si hoy hubiera unas elecciones autonómicas, el PP ganaría los comicios. Vuelco a lo sucedido en 2019, cuando el PSOE fue la fuerza más votada. Eso sí, el PP volvería a necesitar un socio para gobernar. PSOE y Ciudadanos perderían apoyos y Vox ascendería a tercera fuerza política. En cuanto a valoración de líderes, solo aprueba el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Tenso debate en el Congreso de los Diputados. En los pasillos, bronca entre María Jesús Montero y Pablo Iglesias. Y en el hemiciclo, en la última sesión de este año, se ha vuelto a evidenciar que la relación entre Sánchez y Casado sigue completamente rota. Siempre que la derecha está en la oposición, bloquea por el mero hecho de no aceptar el resultado electoral. Ustedes perdieron y nosotros ganamos. Acéptelo. El Consejo General del Poder Judicial lo habla usted con el señor Iglesias, como han hecho nuestros predecesores. Es su responsabilidad, no la mía. Seguimos alternando días secos y días de lluvia. Hoy nos tocó coger el paraguas, pero mañana no lo necesitaremos. Será un día tranquilo, con nieblas matinales. Les pedimos mucha precaución al volante porque pueden reducir la visibilidad en carretera. El Partido Popular ganaría las elecciones en Castilla y León. Se quedaría a 3 procuradores de la mayoría absoluta. Si ahora se celebraran esos comicios, se daría la vuelta al resultado de las últimas autonómicas, donde el PSOE fue el partido más votado. Es el resultado del barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Si hoy se celebraran elecciones autonómicas en Castilla y León, este sería el resultado. Según el sondeo de Sigma 2, el PP sería el partido más votado y crecería hasta lograr el 37% de los sufragios. El PSOE perdería apoyos y pasaría a ser segundo, mientras que Vox ascendería hasta ser la tercera formación más seguida. Ciudadanos retrocedería de forma importante al perder la mitad de su electorado. Con estos apoyos, el Partido Popular ganaría entre 5 y 9 procuradores frente a los entre 3 y 7 que perdería el PSOE. Vox podría pasar de 1 a entre 7 y 9 y Ciudadanos reduciría sus 12 actuales a 3. Podemos podría doblar su representación, la UPL se mantendría y por Ávila saldría del Parlamento regional. Por provincias, a diferencia de lo que ocurrió en 2019, el PP ganaría ahora en todas, menos en Zamora, donde empataría con el PSOE.
Los populares crecerían sobre todo en León, Burgos y Soria, mientras que los socialistas retrocederían en todas las provincias, especialmente en Soria y Ávila. Solo en la provincia soriana, Vox no tendría asegurado un procurador y Ciudadanos únicamente conservaría los 3 que sumarían Valladolid, Salamanca y Burgos. Los encuestados también han puesto nota a los líderes políticos y únicamente Alfonso Fernández Mañueco supera el 5. Detrás de él, Francisco Igea y cerca Luis Tudanca. El resto no llega al 4. Los partidos políticos han realizado una primera valoración de esos resultados del barómetro. Para el PP supone que la ciudadanía respalda su gestión de la crisis sanitaria. PSOE y Ciudadanos, que perderían apoyo según el barómetro, subrayan que se trata de una foto fija que puede modificarse con el tiempo. Prefiero que el Partido Popular siga ganando las encuestas, ya pasó en la pasada legislatura, y que nosotros volvamos a ganar las elecciones. El electorado valora muy positivamente la gestión del partido en todas las provincias de nuestra comunidad autónoma. Las encuestas son unas fotos fijas de un momento, en un momento dado, y tampoco le damos mayor recorrido. La misma prudencia que teníamos cuando los resultados nos eran adversos, la tenemos ahora que los resultados nos son propicios. La encuesta se realizó entre el 2 y el 9 de diciembre, justo en el momento en el que la incidencia acumulada empezaba a bajar y la Junta pudo aliviar las restricciones impuestas durante esta segunda ola. En el ámbito sanitario nos encontramos con un altísimo nivel de preocupación entre la población castellano y leonesa por la COVID-19. Un estudio con una muestra muy amplia, 3.300 personas han respondido a las preguntas de Sigma 2 y que contesta a muchas cuestiones y por primera vez desglosado todo por provincias. Una muestra muy completa, una encuesta muy completa en la que además hay una serie de bloques temáticos como son el bloque electoral y político, el bloque social, el bloque económico y, por supuesto, no podíamos dejar de preguntar el bloque sanitario. Los castellanos y leoneses se muestran contentos con los servicios de salud, precavidos con la vacuna y valoran mejor a sus políticos. A nivel regional, los líderes políticos están bastante mejor valorados que los mismos líderes de sus partidos a nivel nacional. La encuesta pone de manifiesto que 1 de cada 3 ciudadanos de Castilla y León ha visto reducidos sus ingresos por la pandemia. No podemos bajar la guardia. En estos últimos días estamos viendo un preocupante aumento del número de contagios y, por tanto, hemos luchado mucho todo el año, unidos, y estamos ante este último esfuerzo, que es el que pedimos al conjunto de la sociedad. Y ese último esfuerzo será más importante que nunca porque los contagios repuntan tras el puente de diciembre. A los 195 fallecidos se suman hoy, que son 11.078 casos más, son 1.000 más que ayer. Es el cuarto día consecutivo en el que la incidencia sube después de un mes de bajada continuada. Se ha pasado de los casi 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días a los 190. Sin embargo, hoy se vuelven a sobrepasar los 200. Se queda la cifra en 201. Esto ocurre a falta de 9 días para Nochebuena, que marca el arranque de unas Navidades con medidas restrictivas. Hoy se ha vuelto a reunir el Consejo Interterritorial para valorar si se endurecen más. Daniel de la Fuente, ¿qué ha dicho Sanidad a las comunidades autónomas? Pues Salvador ya pide a las comunidades autónomas que endurezcan las medidas en base a la evolución de los datos. Aunque ese plan de Navidad ya acordado se mantiene, ahora se da libertad a las comunidades autónomas para que modifiquen el número máximo de personas en las reuniones familiares, el horario del toque de queda y también los posibles cierres perimetrales. Asegura el ministro que esto es así porque la evolución de los datos no es homogénea, que depende de territorios y que por lo tanto no se puede marcar un marco estricto común. Preocupación entre las comunidades autónomas por el repunte de casos y posibilidad de endurecer las medidas navideñas si la situación lo requiere. Se mantiene el plan de Navidad. En Navidad nos quedamos en casa, pero aquellos que por razón de su situación epidemiológica tengan que ser
todavía más estrictos de lo ya estrictos que éramos en las medidas de plan de Navidad, lo pueden hacer en base al acuerdo que hemos adoptado. Y esas medidas más estrictas serían reducir a menos de 10 comensales las celebraciones navideñas, restringir la movilidad para familiares y allegados y adelantar el toque de queda los días festivos. Castilla y León se pronunciará al respecto en el Consejo de Gobierno de este jueves. Cataluña ya ha anunciado que retrasará al 11 de enero la vuelta a las aulas y Aragón indica que eliminará el término allegado de su plan de movilidad navideño para ceñirse solo a familiares. Galicia, por su parte, ya ha aplicado el recorte a las reuniones navideñas, reduciéndolas a un máximo de 6 personas, sin contar a los menores de 10 años. Pues también de cara a las reuniones familiares en las próximas fiestas, la Organización Mundial de la Salud pide que se use mascarilla dentro de los domicilios. Aseguran que existe un riesgo importante de tercera ola en enero. Recomiendan además ver a los más cercanos al aire libre y, si es en lugares cerrados, que sea con buena ventilación y durante periodos cortos de tiempo. También aconsejan evitar los transportes muy concurridos y aplazar las celebraciones religiosas y los mercadillos navideños. Y esta cercanía de la Navidad también ha hecho crecer la demanda de test y la oferta en el mercado se ha disparado. En un vistazo a Internet nos hemos encontrado packs como este, con descuentos familiares. Pero no solo crece la oferta, también el abanico de posibilidades, desde antígenos a PCR común a una prueba con saliva o enjuague. Hay que saber elegir, no todos sirven para lo mismo y algunos están desaconsejados por las autoridades médicas. En esta clínica estética se pueden conseguir unos labios de anuncio o un diagnóstico de coronavirus. Hay pruebas para elegir. La fecha de Navidad están siendo brutales a la hora de hacer, ya te digo, PCRs o antígenos, incluso anticuerpos. Los anuncios están por todas partes. La demanda es tan grande que hacerse un test antes de Navidad es cada vez más sencillo. También ahora que estamos trabajando ya con los test de saliva, la gente son más cómodos, los está pidiendo. A estas clínicas acuden personas que van a pasar las fiestas en familia o viajan a otros países. También hay empresas que tienen la prueba PCR en agenda. Tenemos grupos de clientes que vienen de forma todas las semanas o cada 15 días nos piden hacer un test. Estos centros no son laboratorios, se limitan a recoger las muestras. El público confía en ellas porque ofrecen comodidad y rapidez. Sales por la puerta, no tocas nada, no haces colas, no haces esperas. Tomemos la muestra o te hagamos el test directamente. Si es un test rápido, te lo estamos haciendo en el mismo día. Entre descuentos y packs familiares también hay kits a domicilio y tutoriales para saber cómo tomar la muestra. Los médicos rechazan estas pruebas pre-Navidad. Lo único seguro es reducir al mínimo el contacto social. El Gobierno de España y Madrid acercan posturas para la realización de test de antígenos en las farmacias. Desde la comunidad aseguran que en la reunión de ayer el Ministerio se mostró favorable. Incluso se ha podido saber que podría dar el visto bueno definitivo en los próximos días. Si es así, se realizarían únicamente en zonas con alta incidencia. Esto supondría estar entre los 150 y los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Esta misma tarde, el ministro Salvador Illa aseguraba que todavía no hay una decisión en firme a este respecto y que se tienen que seguir estudiando los planteamientos realizados por la Comunidad de Madrid. Y otro de los temas tratados en esa reunión entre Gobierno y autonomías ha sido el plan de vacunación. El Ejecutivo Central habló hace unos días de que comenzaría a principios de enero. Incluso Fernando Simón abrió la puerta a finales de año. Daniel, ¿ha dado el ministro de Sanidad algún detalle más esta tarde? Pues sí, las comunidades deberán remitir datos de forma diaria una vez que se inicie ese plan de vacunación al Ministerio de Sanidad. Salvador Illa ha asegurado que él en ningún momento afirmó que el 4 de enero comenzaría esa vacunación y quiere esperar a las decisiones que se tomen desde Europa a ver si los plazos se adelantan. Asegura que España está preparada y respecto al reparto de vacunas por el territorio nacional dice que se seguirán los criterios establecidos por los expertos. Dice que esto no es el fin, sino el principio del fin y que todavía queda mucho camino por recorrer. Yo nunca dije que se iniciaría la vacunación el 4 de enero, nunca dije esto. Dije que se iniciaría tan pronto como fuera posible y dije que España estaba preparada para iniciarla a la recepción de las primeras dosis de vacunas. Que en ningún caso
se va a sacrificar ni un milímetro, ni un ápice de seguridad. Solo se van a dar esas autorizaciones cuando las vacunas, de acuerdo con la legislación europea, que es muy garantista, sean seguras. Es el principio del fin, no es el fin. Justo en el día en el que comenzaba sus duras restricciones navideñas, Alemania ha registrado su peor dato de muertos en una jornada, 952 en las últimas 24 horas. Nunca antes se había producido esta cifra desde el comienzo de la pandemia. Los contagios también crecen hasta los 30.000 diarios y por ello las medidas de contención se prolongarán hasta el 10 de enero. Nuestra comunidad también ha frenado la mejoría de los últimos días. Hoy se han vuelto a superar los 500 casos en las últimas 24 horas. Son datos peores que los de los 2 miércoles anteriores. De hecho, la semana pasada solo se registraron 142 contagios. Es un mal dato también el de los fallecidos, que ascienden a 26, 9 en residencias y 17 en hospitales. De ellos, 5 se han registrado en Zamora. Jornada negra hoy en la provincia de Zamora. El COVID se ha llevado por delante la vida de 5 personas en las últimas 24 horas en este Hospital Virgen de la Concha de Zamora. Un dato alto que no se producía desde el pasado 26 de noviembre. Y también se han disparado los contagios. 64 nuevos en las últimas 24 horas. Se supera el medio centenar, una cifra que también llevábamos días sin ver en la provincia. Continúa la confusión sobre los parques infantiles. Quedan ciudades donde aún no se han recuperado estos espacios de juego para los niños. León y Burgos tienen la intención de abrirlos el próximo martes con el inicio de las vacaciones escolares. Eso sí, piden que se elimine la obligación impuesta por la Junta de tener que desinfectarlos a diario. Conviven parques abiertos con parques cerrados. Yo soy sanitaria, entonces no sé si se pueden dejar abiertos o cerrados en los momentos más álgidos de la crisis. La confusión se extiende entre los padres porque no hay un planteamiento definido. Antes sí se podía, luego no se puede, pero esto es igual, ¿cuándo te contagias? ¿Por la mañana, por la noche? A veces es el precinto fijo y otras la desinfección diaria que permite la apertura posterior del recinto. Hombre, si los desinfectan, que suelen desinfectarlos todos los días o... Yo creo que sí, porque es que los niños tienen que jugar. Frente a esta falta de criterio están los bajos índices de transmisión del virus entre la población infantil y el comportamiento modélico de los niños. Se portan maravillosamente bien. Un hurra a los padres con hijos pequeños. Después están los abuelos en su función de cuidadores de los más pequeños de la casa. Por lo menos abiertos, para que se distraigan un poquitín, porque si no es imposible con ellos en casa. Si el coronavirus se muere según sale de nuestra boca, ¿por qué no van a jugar los niños con mascarilla? Mientras los parques infantiles se siguen cerrando, opiniones expertas recuerdan que son entornos de bajo riesgo de contagio. Son las imágenes que escenifican la tensión que hay en estos momentos dentro del gobierno de coalición. La escena está captada en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde la ministra portavoz y el vicepresidente segundo discrepan sobre asuntos como el salario mínimo. Una conversación donde, según los testigos presentes, Montero le habría pedido a Iglesias que no fuera tan cabezón. Pues eso ocurría en los pasillos. Dentro, en el hemiciclo, larga sesión para abordar el último Consejo Europeo, el estado de alarma y la última sesión de control al Gobierno de este año. Los puentes entre el Gobierno y el PP siguen rotos, por más que los populares insisten en ofrecer pactos al Ejecutivo. Le he echado en falta sentido de Estado, cumplimiento con la Constitución y empiece, señor Casado, por renovar el Consejo General de Poder Judicial. Que le hemos ofrecido solo hoy 8 acuerdos y que el Consejo General de Poder Judicial lo hable usted con el señor Iglesias, como han hecho nuestros predecesores. Es su responsabilidad, no la mía. Ustedes perdieron y nosotros ganamos. Acéptelo. Usted verá, señor Sánchez, solo sabe gobernar con un cesarismo, se pasa todos los semáforos en rojo, no hace caso ni respeta a las instituciones, ni por supuesto a la oposición, a la que nos trata a patadas. En esa sesión, la ministra de Defensa ha defendido con vehemencia a las Fuerzas Armadas después del polémico chat entre algunos militares ya fuera de servicio. El PNV le pedía no quedarse de brazos cruzados y Margarita Robles ponía en valor el trabajo de los militares en activo.
Necesitamos algo más que palabras. Tome ejemplo de la celeridad y preocupación mostrada por otros países. La Fiscalía actuará donde le corresponda, pero en sus manos está investigar. No voy a aceptar que por prejuicios de alguno pongan en tela de juicio a los 120.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que están con un sueldo muy inferior al suyo y al mío. Fíjese, poniendo en peligro su salud en los incendios, en las inundaciones, en la operación Balmis, porque ellos sí están en la Constitución y de la Carta de Naciones Unidas. La plataforma Más Plurales ha entregado en el Senado 2 millones de firmas contra la ley CELA. Lo hace a unos días para que la reforma educativa llegue a la Cámara Alta. Mientras, la Comunidad de Madrid da un paso más para esquivar su aplicación y blindará los conciertos ampliando su duración a 10 años. Castilla y León los mantendrá por 6 años y no cambiará nada. Y haciendo referencia a esa ley CELA o a los presupuestos pactados con los independentistas catalanes, el consejero de Cultura ha explicado hoy en las Cortes que la única manera de conseguir fondos del Gobierno central para los proyectos culturales es hablando en catalán. Y dicho y hecho. Jo vaig a parlar en català, perquè pareix que en aquest país n'hi ha que parlar en català per treure els diners que hem demanat a la senyora ministra. Si en aquest país no podem parlar en castellà per demanar els diners, és molt complicat. Però a partir d'ara vaig a parlar en català con la ministra, con el ministre y en el presidente del Gobierno. No tenga cap duda. El rey Felipe VI ha elogiado hoy el papel de las víctimas del terrorismo que están participando en el programa Educar en Convivencia, promovido por la Fundación Víctimas del Terrorismo. Una iniciativa que lleva su testimonio a 50.000 alumnos de primaria y secundaria de 400 centros educativos. El monarca les ha trasladado que la corona siempre estará de su lado y ha subrayado que la democracia tiene contraída con ellos una deuda de dignidad y de homenaje. Vuestra voz es un elemento clave para subrayar la sustancial ilegitimidad del terrorismo, allí donde esta tarea es más necesaria, en las aulas, para que las nuevas generaciones de españoles no desconozcan ni olviden lo ocurrido y el dolor tan injustamente causado a tantas víctimas inocentes. Y hoy también hemos escuchado a uno de los verdugos de esas víctimas, el exdirigente de ETA, Josu Ternera. En una entrevista al diario Berria ha asegurado que la violencia nunca fue un objetivo de ETA y que eso le preocupaba. Dice que hay que construir el futuro con actitud positiva para que no vuelva a repetirse lo vivido. Nire irudiz sekula ez da izan helburua erakundearentzat. Badakigu erabiltzen duenak, eta kasu honetan etsaiak ere, kalteak egon daitezkela, eta erakundea betidanik saiatu da kalte olako albuko kalte horiek ekiditea, eta hori oso zaila da. Eta ni betidanik eskatu nahu hori, eta hori sentitu diat. No creemos en una España de bandos, de trincheras. Creemos que todas aquellas personas que perdieron la vida víctima del totalitarismo y del fanatismo tienen igual derecho a ser reconocidas. Así explicaba el portavoz de la Junta por qué ha realizado alegaciones a la nueva Ley de Memoria Histórica, que se llamará Ley de Memoria Democrática y que el gobierno de Pedro Sánchez quiere aprobar a principios de año. IGEA lo considera una norma innecesaria. El Consejo Asesor de la Memoria Histórica de Castilla y León dice que no conocía que la Junta fuera a presentar esas alegaciones, que además rechaza. Este es el órgano que desde hace 2 años y medio asesora al Gobierno regional en materia de memoria histórica. Su presidente rechaza de plano las palabras de IGEA. Dice que aquí no hay dos bandos, que las víctimas del franquismo ya fueron reparadas por el régimen, mientras que las otras siguen enterradas como perros en las cunetas. Va a tener que ser las administraciones las que corran con la responsabilidad política, jurídica y económica de este tema, porque es un problema de Estado. Con la misma contundencia se expresa sobre el papel de las instituciones el antropólogo de la Universidad de Burgos, encargado de elaborar el mapa de las fosas de Castilla y León. A mí me parece no ya absurdo, sino cruel el pensar que esto es una obligación de las familias, esto es una obligación del Estado.
Aquí estamos hablando del asesinato de ciudadanos que han quedado desprovistos de cualquier explicación, certificación, auxilio o apoyo a las familias. Esto es un crimen de lesa humanidad. Dice que el trabajo que queda por hacer es muchísimo porque las exhumaciones apenas superan las 300 en la comunidad. La terrible masacre que sucedió en Castilla y León, sobre todo al comienzo de la Guerra Civil, rondan entre los 18.000 y 20.000 desaparecidos. El trabajo ahora a tiempo completo, localizar todas las fosas y completar el mapa que las asociaciones de víctimas han ido aportando durante estas 2 décadas al Ministerio de Justicia. El plazo para terminarlo es septiembre del año que viene. Pues el secretario general de Podemos en Castilla y León ha llamado fascista a Francisco Igea por equiparar a las víctimas de ambos bandos de la guerra civil. Lo ha dicho Pablo Fernández desde León, donde ha apoyado que se instale un memorial a los represaliados en el Hostal San Marcos por su pasado como cárcel franquista. Es deleznable, miserable, abyecto y un oprobio y una falta de respeto total para la memoria de las miles de víctimas de la dictadura franquista la posición que mantiene el señor Igea, que insisto, si quiere equiparar al fascismo y a los demócratas, para mí eso es una actitud fascista. Y creo que en el siglo XXI es muy grave tener un vicepresidente de gobierno que sea fascista. Los datos del Padrón vuelven a confirmar la sangría demográfica de Castilla y León, que además va a acentuar la pandemia. Solo Burgos, Segovia, Soria y Valladolid lograron sumar habitantes en el último año. Continúa el éxodo de población a otras comunidades, sobre todo a Madrid, y preocupa cómo aumenta la media de edad en todas las provincias. Ya está por encima de los 45 años. Su deseo era ser el mejor francotirador del Estado Islámico. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un ciudadano español converso al Islam que tenía intención de viajar a Siria tras radicalizarse en los últimos meses en el yihadismo. Hoy ha ingresado en prisión, acusado de delitos de autoadoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo. Francia ha condenado a los 14 acusados de colaborar en los atentados islamistas de Charlie Hebdo con penas de entre 4 y 30 años de cárcel, incluida una cadena perpetua. En enero se cumplirán 6 años de estas imágenes de la matanza terrorista en la revista satírica con el motivo de haber publicado una caricatura de Mahoma. Asesinaron a un total de 17 personas. Este significó el arranque de un periodo de terrorismo en Francia que culminaría con los ataques a la Sala Bataclan, también en París, menos de un año después. Un hombre de 71 años ha muerto en Trigueros del Valle, en Valladolid, como consecuencia de un golpe en la cabeza que sufrió al ser atacado por un perro. Un animal que ya ha causado más incidentes en el municipio, así que la familia del fallecido estudia emprender acciones legales. La víctima falleció hace apenas 48 horas en el Hospital Clínico de Valladolid. Los hechos ocurrieron en esta urbanización de Trigueros del Valle en la tarde del sábado, cuando el perro de un vecino atacó al hombre de 71 años. No murió de las heridas que le provocó, sino del golpe en la cabeza que se dio contra una valla de piedra tras ser abatido por el animal. La mujer del fallecido también sufrió el ataque de este animal, provocándole lesiones en una pierna de las que ahora se recupera. El entorno familiar asegura que varias veces ha protagonizado incidentes el animal. Por eso, además de los hechos que investiga el juzgado, la familia estudia qué medidas tomar para denunciar que estos animales vayan sueltos y sin bozal por el campo. Piden que los propietarios sean responsables para evitar sucesos tan trágicos como este. La colisión de 2 camiones en la A6 ha dejado a los vehículos convertidos en un amasijo de hierros. Ocurría a la altura de Gómez Narro, en la provincia de Valladolid. Los camiones se incendiaron como consecuencia del accidente y uno de los conductores está herido grave. El siniestro ha condicionado el tráfico en ese punto durante gran parte de la jornada, después de mantenerlo durante horas cortado. El Supremo confirma la condena de prisión permanente revisable a Ana Julia Quezada por el asesinato del niño Gabriel Cruz en Almería hace 2 años y medio. Ratifica así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ana Julia cumple condena en la cárcel de Brieva, en Ávila.
La crisis del coronavirus también está golpeando fuerte a las funerarias. Han trabajado más por el exceso de mortalidad que estamos sufriendo este año, pero han ingresado menos. Muchos de los servicios que acompañaban al mero enterramiento han tenido que ser reducidos o suprimidos. El estado de alarma cerró los velatorios. La desescalada permitió su reapertura, pero ya nada iba a ser igual. No se podían hacer ceremonias, no se podían hacer acompañamientos, no se podía hacer prácticamente la mayor parte de los servicios. En muchos casos las salas no se han alquilado, tampoco la gente contrata flores, recordatorios, es decir, es un montón de cosas que van añadidas con los servicios funerarios. Menos ingresos por más trabajo. Normalmente una media tenemos de unos 3-4 servicios diarios y durante las épocas puntas hemos podido llegar a tener hasta 15. Hemos tenido que contratar más medios, realización de horas extras. La crisis también ha llegado a las funerarias más pequeñas. Lo que han hecho ha sido reorganizarse, ayudarse. Hay empresas que me consta de toda la geografía nacional que han ayudado en aquellas zonas donde más necesidad había por impacto del COVID. Lamentan no haber podido hacer su trabajo al completo. Nos hemos dedicado durante muchos meses a ser lo que no nos gusta ser, meros transportadores de fallecidos. A pesar del aumento de las defunciones, durante la primera mitad del año, los beneficios se han reducido un 40%. En Soria, ciberataque en la empresa Fico Mirrors, que mantiene varias de sus líneas de producción paradas. Desde primera hora de la mañana han tenido que alterar todo su funcionamiento tras verse sorprendidos por un hackeo que todavía intentan solucionar. Aún así, parte de la fábrica sigue funcionando con normalidad. Cerca de 30 millones de euros va a destinar el próximo año la Junta para fomentar el alquiler. De esa cifra, más de 20 millones serán para ayudas directas y, como novedad, todas las personas que cumplan los requisitos las recibirán de forma inmediata, sin tener que esperar a que se amplíe el presupuesto, como ha sucedido en otros casos. Desde un principio no va a haber listas de reserva, desde un principio la primera lista va a ser una lista global donde van a recibir ayuda todas las personas que lo necesitan, todas las personas que demandan, cumplen los requisitos, sí que tengan que esperar. Así ha sonado la protesta de artistas, técnicos, empleados y empresarios de los tablaos flamencos que se han concentrado esta mañana frente al Ministerio de Cultura en Madrid. Han simulado un funeral con ello. Han querido denunciar la situación agónica y de extinción que dicen vive el sector. Solo un 10% de los tablaos ha podido abrir esporádicamente desde su cierre en marzo. Aseguran que si mueren ellos, el flamenco también corre peligro de morir. Que damos trabajo al 95% de los artistas de flamenco de este país, que si desaparecen los tablaos flamencos, desaparece el 95% de los artistas de flamenco y por tanto prácticamente desaparece el flamenco. Y hoy se cumplen 250 años del nacimiento de uno de los mayores genios de la historia de la música, Ludwig van Beethoven. El compositor alemán ha recibido homenajes por todo el mundo. Nosotros les dejamos con un fragmento del concierto creado por la Fundación La Caixa y que recorre su vida y su obra. Feliz noche, hasta mañana.